Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra primera clase en vivo, pautada para el día de hoy, 7 de mayo de 2026, cuando son exactamente las 9:10 de la noche. Doy la más cordial y grata bienvenida a lo que está pautado para nuestro encuentro del día de hoy. De antemano quisiera desear el mayor de los éxitos en todo su proceso educativo. Quisiera enviarle las mayores de las energías para que puedan canalizar todo su estudio y todo su proceso educativo en pro de los objetivos que usted se planteó para alcanzar la meta como tal. Quisiera de antemano invitarlos a que puedan dedicar mínimo 1 hora diaria de su tiempo a sus estudios para que puedan acentuar conocimiento, adelantar las asignaciones previas, revisar las cátedras y poderse mantener al día con todo lo que la asignatura o las asignaturas que ustedes están viendo les puedan enviar. Dicho esto, me tomo la licencia para hacer el compartir las pantallas y saber lo que nuestro cuaderno digital tiene pautado para el día de hoy. Estimados, nuestra cátedra de Finanzas 2 está dividida en varios módulos. El primero es el bloque general, el cual tenemos nuestros anuncios, el foro de dudas y el programa. El programa importantísimo, muchachos, que lo revisen porque esta es nuestra columna vertebral para nosotros saber dónde estamos posicionados y a dónde vamos, qué es lo que nosotros vamos a alcanzar a través de ese plan de evaluación, a través de esas estrategias que nosotros pudiésemos tener y cuáles son las palabras claves que vamos a ver en el entorno de cada capítulo. Seguido de ello, tenemos nuestras clases en vivo programadas exactamente cuatro. Primeramente el día de hoy, jueves 7, el próximo el jueves 21, seguido por el jueves 4 de junio y el último sería el jueves 18 de junio con el favor de Dios. Aquí podemos ver nuestra distribución de nuestro tiempo para planificarnos y poder llegar a tiempo a nuestra clase. De la misma forma, nosotros tenemos nuestras unidades divididas entre la unidad uno titulada Los estados financieros como medio de información económica. En ella vamos a tener dos actividades evaluativas. El encuentro del día de hoy vamos a hablar acerca de la primera. La unidad número 2 está titulada Fuentes del capital de trabajo en una empresa. Vamos a tener con ello una actividad sumativa. Y la tercera unidad está titulada Flujo del efectivo para la toma de decisiones y tendríamos nuestra cuarta y última evaluación correspondiente a nuestra cátedra como tal. En los siguientes minutos nosotros vamos a conversar acerca de los estados financieros como medio de la información económica a través de lo que sería o estaría relacionado con nuestra actividad sumativa número uno. Ahora bien, los estados financieros constituyen el resultado final de todo proceso contable correspondiente a un periodo de tiempo. Según las normas internacionales de información fiscal para las pequeñas y medianas empresas, exactamente en el año 2015, estos estados proporcionan información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivos de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Estos estados también muestran los resultados de la administración llevada a cabo por la gerencia. Entiéndase, dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados en la misma. Las características principales de estos estados tenemos la comprensibilidad, la comparabilidad, la relevancia, la oportunidad, la materialidad o importancia relativa, la prudencia, fiabilidad, integridad, la esencia sobre la forma y el equilibrio entre el costo y el beneficio, que al final viene siendo la parte importante de esta información, pues nos permite al momento de la toma de decisiones saber a qué costo nosotros estamos obteniendo una información y qué beneficio podemos tener de ello oportuno. Estos estados realmente nos dan la oportunidad nosotros como administradores, contadores, auditores, esas figuras que llevan a la organización poder tomar decisiones oportunas a favor de los objetivos que la empresa desea tener. La idea de estas características es que nosotros podamos empalmar toda la información contable, todo el proceso administrativo, todas las cifras que se puedan manejar en una empresa a través de las características oportunas que aquí se muestran.
Entre los fundamentos exactos de los estados financieros, nosotros podemos hablar acerca del reconocimiento que va relacionado con los registros, la medición inicial y posterior, que no es más que la cuantificación de los elementos que conforman el mismo, la presentación en sí, es la estructura de los estados financieros, que ésta va a ser alimentada, va a ser utilizada, va a tener estructura, va a utilizar las cuentas según la cantidad de actividades que tenga la organización en su momento. La revelación no es más que esas notas. Las notas de los estados de información financiera que te permite saber qué es la información como tal y de dónde viene, qué lo soporta, qué constituye cada número que integra ese estado como tal. Entre estos tipos de estados podemos señalar lo siguiente. Según las NIF, para pymes, exactamente para el año 2015, existen distintos estados de formación financiera. Primero, el estado de resultado integral y estado de resultado. Segundo, estado de situación financiera. Tercero, estado de cambios de patrimonio, estado de resultados y ganancias acumuladas. Cuarto, estado de flujo de efectivo. Y quinto, notas a los estados financieros. Esto viene siendo lo que componen, son estas características importantes de los tipos de estados financieros y que con ellos nosotros podemos soportar para entregarle a la organización una información oportuna, precisa y concisa de lo que realmente se está viviendo en un tiempo determinado de la organización. El estado de resultado y el estado integral como tal, disculpen, permite mostrar el resultado obtenido en un periodo determinado, siendo una utilidad o pérdida producto de actividades ordinarias o extraordinarias. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con esto? Saber la realidad de la organización. Como nos muestra esta gráfica, las organizaciones por lo general deberían tener más ingresos que gastos para que éstas puedan tener un equilibrio oportuno y pueda existir una ganancia. Está bien en su proceso que la organización en un momento sus gastos se hayan excedido un poco, pero hayan sido soportados a través de los mismos accionistas o a través de procesos de crédito, los cuales en el corto tiempo van a ser honrados con los ingresos que tenga la organización en el periodo siguiente. ¿Qué componentes tiene esto? Primeramente los ingresos, que son las operaciones derivadas de las actividades principales de la misma, ejemplo de ellas las ventas, por dar una ahorita con el tema de la inclusión de la contabilidad ambiental, podemos tener otro tipo de ingresos a través de las ganancias que se tienen, que serían en este caso otros ingresos, valga la repetición, por hacer de los procesos oportunos y efectivos. Los costos están compuestos por la realización de los activos mediante la venta y otros costos relacionados para su fabricación. Ejemplo de ellos, los elementos del mismo. Los egresos, en este caso gastos, son aquellos desembolsos o partidas que se requieren para el adecuado funcionamiento operativo de la empresa. En este caso pueden ser sueldos, uniformes, desayunos, almuerzos de venir, regalos, obsequios a los trabajadores o cualquier otra cuenta que pudiese alimentar el Estado en sí. Otros ingresos y egresos son actividades diferentes al giro operacional por cuanto no se generan por ingreso, costos o gastos directamente relacionados a la empresa. Ejemplo de otros ingresos, intereses ganados, ganancias en venta de un activo fijo, entre cualquier otro. Y por parte de los ingresos podemos decir intereses de gasto, pérdida en venta de un activo fijo, entre cualquier otro que pueda mencionarse o la empresa pasar en un periodo adecuado. En esta primera instancia, yo les puedo mostrar, vamos a reducir aquí un poco para poderlo ver, la estructura de un ejemplo de ello. En este caso, nombramos a la organización, señalamos el título, estado de resultado integral, el periodo en el cual estamos trabajando, en este caso desde el 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019, exactamente un año, expresado en bolívares. ¿Cómo serían las características? Primero son los ingresos que tuvo la organización, a esto se le resta, sustrae lo que hayamos tenido por costo de ventas y esto nos va a permitir tener una utilidad o pérdida bruta en ese momento. En este caso nosotros tenemos una utilidad por las transacciones realizadas.
A esta utilidad que tenemos en este caso, nosotros vamos a restarle, sustraerle los gastos operativos que se ejecutaron en ese periodo, dándonos como consecuencia nuevamente la utilidad en la operación o pérdidas en operaciones como tal. A ello, nosotros debemos hacer una suma oportuna acerca de otros ingresos y los egresos que se tengan adicionales. Obviamente, la suma oportuna de esto nos daría el resultado de la utilidad o pérdida neta del ejercicio antes del impuesto sobre la renta. Luego que se calcula y se hace el proceso anual del impuesto sobre la renta, nosotros pudiésemos decir que tenemos la utilidad del ejercicio a favor de todas las actividades que se realizaron en la organización. Como ven, estas partidas de forma sencilla y oportuna solo muestra el compendio de un año de lo que sucedió en una organización. Esto no es más que sincerar las cuentas y demostrarles a los ejecutivos de la organización cuánto fue realmente el ingreso anual, dónde estuvieron distribuidos sus gastos y cuál es la utilidad que queda a la organización para saber si podemos invertirla o no en procesos que hagan que la organización pueda crecer como parte de las actividades que pueden relacionarse con estos estados como tal. Por su parte, este mismo estado permite mostrar la situación financiera a través de bienes, derechos y obligaciones de una entidad a una fecha determinada. Entiéndase, a través de los activos son todos los bienes y derechos que posee una empresa mediante la cual se obtendrá un beneficio económico. Los pasivos son todas las obligaciones reales que tiene una empresa con terceras personas, entiéndase proveedores, bancos, entre otros. Y el patrimonio está constituido por todos aquellos aportes de capital, reserva legal, acumulaciones de utilidades o pérdidas vinculadas con los socios o accionistas de una organización como tal. Es importante tener claro estos conceptos básicos, pues con ellos nosotros vamos a poder armar de forma positiva lo que viene siendo nuestros ejercicios correspondientes tanto para la evaluación sumativa uno como para la unidad sumativa número 2. Ahora bien, dentro de estos procesos existen partidas corrientes y no corrientes. Quisiera que a esto podamos verlo desde dos perspectivas. Primero tenemos la presentación vertical y luego podemos ver la presentación horizontal. Desde el punto de vista de ambas, nosotros podemos verlo de la siguiente perspectiva. ¿Qué las conforma? Entre los activos corrientes son todos aquellos activos que se convierten en dinero en efectivo en un periodo inferior a un año. Repito, en menos de un año esto puede convertirse o son activos corrientes. Lo mismo sucede con los pasivos que llevan el mismo nombre. Estos pasivos que la empresa tiene a su haber se pueden pagar en un periodo igual o menor a un año como tal, para poder ser caracterizados como activos corrientes. Por su parte, los activos y los pasivos no corrientes son todos aquellos que son susceptibles a convertirse en activos y como lo indica, superior a un año. Esto siempre tiene que ser superior a un año para que la empresa pueda convertirse en esa categoría como tal del pasivo corriente como tal o el activo corriente en sí. Por su parte, como vimos en el ejercicio anterior, nosotros tenemos nuestras distribuciones según lo que la organización vaya teniendo. En este caso, en este ejemplo, tuvo efectivo de equivalentes, cuentas por cobrar, provisiones para cuentas incobrables, inventario y mercancía y el total de los activos en sí. A su vez, en los activos no corrientes, tuvo propiedad, planta y equipo, depreciaciones acumuladas, dando como tal el total de activos no corrientes y la suma de los activos corrientes y no corrientes nos da un total de 12.575. Toda esta estructura, todos estos elementos cambian, varían, son propios según la empresa como tal, según las actividades que la empresa como tal ha tenido. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Las partidas que nos hacen minimizarla. En este caso, las provisiones para cuentas incobrables, que es una porción que se destina para ello, y en su parte las depreciaciones, que viene siendo el gasto que va teniendo un activo en un periodo determinado. Esas son las partes importantes que hay que tener en cuenta en los activos cuando se hacen este tipo de balance. No obstante,
por la estructura de los pasivos. En este caso tenemos las cuentas por pagar, el impuesto sobre la renta por pagar, que me daría el total de los pasivos. A su vez tenemos pasivo no corriente, que en este caso mencionamos la hipoteca por pagar, los efectos por pagar a 3 años, y nos daría el total de pasivos no corrientes. Para ello, la suma de los pasivos corrientes y no corrientes nos daría un total de 3.931.895. No obstante, en la parte del patrimonio nosotros tenemos el capital social, en este ejemplo, la reserva legal que caracteriza la misma, las utilidades no distribuidas, la utilidad o pérdida según el ejercicio como tal. En este caso nos está manifestando una utilidad, dándonos ese total de patrimonio, y el total de los activos y los pasivos son 12.575, para que esa ecuación quede completamente equilibrada, que es lo que realmente usted busca al final de su ejercicio, que esas ecuaciones puedan estar como tal. Esta misma información perteneciente al mismo caso de la empresa la podemos ver de forma horizontal, y no es más que colocar los activos de un lado y los pasivos del otro para hacer las comparaciones y visibilizarlo de forma oportuna según el análisis que haga la organización como tal. Como pueden ver, a través de una sola hoja y un solo proceso, nosotros podemos constatar que existe un equilibrio adecuado entre las cuentas y podemos ver la distribución oportuna de todas ellas. En este caso, el orden de la presentación no afecta el producto, y eso lo decide la misma organización o la empresa según el tiempo y el momento adecuado. Hay organizaciones que tienen como política que estos estados se van a presentar a través del canal regular, a través de la estructura más simple, a través del canal que ya todos conocemos, que es la estructura vertical. Pero si en un momento determinado la organización desea que se presente de forma horizontal, simplemente es cambiar la estructura a través de su formato y poder avanzar en lo que la organización ha pedido en su momento. El estado de cambios de patrimonio y estado de resultado. En este caso, nosotros tenemos componentes oportunos para ello, que no es más que el capital social, la reserva legal, las utilidades no distribuidas. Y en este caso, la utilidad o pérdida del ejercicio, el cual es el resultado neto final presentado en el estado de resultado. En este caso, la utilidad o pérdida que genera el mismo. ¿Cómo podemos verlo nosotros? Existe una organización a través del movimiento de efectivo de patrimonio, muchachos, que nos expresa que ella tiene acciones preferentes en venta por un valor, tiene 5.000 acciones por un valor de 1.000 cada una, y las acciones comunes por un valor igual de 1.000, pero en este caso tiene 1.000. ¿Qué es lo que nosotros hacemos a inicios? Hacer los cálculos adecuados. Multiplicamos las 5.000 acciones preferentes por los 1.000 bolívares que valen, y nos da un total de 5 millones. Lo mismo lo hacemos con las actividades comunes, 2.000 por 1.000, en este caso nos daría 2. Una vez teniendo esta información, sabiendo los detalles, simplemente lo llevamos a nuestra escala de movimiento del patrimonio, la cual no es más que hacer una sustitución de las actividades que aquí vayamos haciendo. En este caso, trasladamos el valor de las acciones preferentes luego de su multiplicación a su posición en la cual corresponda. Asimismo, a las acciones comunes, dándonos la suma de ellos, la reserva legal como tal. Supongamos que en este caso la empresa tiene utilidades no distribuidas de periodos anteriores de 620.700, y presentó una utilidad en el ejercicio de 322.405, siendo como esto la suma de todos ellos el patrimonio total de 8.643.605. De esta manera, nosotros podemos ver la distribución adecuada del patrimonio en sí. ¿Qué es lo que puede variar? Que en el resultado del impuesto sobre la renta, en el resultado del ejercicio del año que se está trabajando, tengamos una pérdida. Y en vez de sumar, nosotros en este caso restemos la información para que esta cifra baje. Pero en términos generales, todas las demás aplican el mismo procedimiento. ¿Qué es lo que usted debe estar pendiente? ¿Qué valor tiene cada acción? Y hacer la multiplicación oportuna según las acciones que la empresa haya decidido ofertar en el momento determinado.
Este mismo estado permite proporcionar información relevante sobre los ingresos y desembolsos de efectivos o equivalentes de efectivos durante un periodo determinado. ¿Cuáles son sus componentes? Actividades de operación constituyen la principal fuente de ingresos de actividades ordinarias de la cantidad, ejemplo, cobros procedentes a la venta. Segundo, actividades de inversión son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en equivalentes de efectivo, por ejemplo, pago por compra de propiedad, planta y equipo. Las terceras, actividades de financiamiento son esas actividades que dan lugar a cambios en el tamaño y composición de los capitales aportados y de los préstamos a la entidad. Ejemplo, cobros procedentes de emisiones de acciones. Muchachos, quiero hacer un inciso porque hoy por hoy las empresas buscan es maximizar sus bienes, buscan posicionar y consolidar sus organizaciones y esta es el secreto como ella. Nosotros tenemos que tener actividades de operaciones constantes que le permiten a la empresa mantenerse en el stock de empresas competitivas y solventes para poder acceder de esta forma a créditos e inversiones oportunas. De esta misma forma, las actividades de inversión te dan la posibilidad de disponer, adquirir, invertir, saber jugar el dinero a futuro para que la empresa pueda responder en un momento oportuno alguna responsabilidad que tenga o en su defecto tenga la facilidad de poder adquirir bienes que hagan que la empresa. Y estas actividades de financiamiento, muchachos, como lo dice el ejemplo, no es más que son estas, por dar ejemplos oportunos, decíamos que estaban relacionadas con estos procesos de inversiones y financiamiento que dan la oportunidad de crecer a la empresa y avanzar en tiempos oportunos de crecimiento. Nuevamente, vemos estado de flujo de efectivo según la realidad de cada empresa, según el posicionamiento de cada empresa, según lo que cada organización va manejando y haciendo de forma adecuada. Nosotros aquí hacemos y vemos de manera oportuna una distribución distinta a lo que hayamos visto anteriormente, pero ven el movimiento del efectivo procedente de las actividades operacionales, movimiento de los efectivos provenientes de las actividades de inversión, movimientos de efectivos provenientes de las actividades de financiamiento, las cuales nos dan al final montos oportunos a favor de lo que la empresa va teniendo. Toda esta información, muchachos, nos da la oportunidad de poderla sustentar a través de las notas de los estados financieros, ¿sí? Las cuales representan las aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones cuantificables o no que se presentan en el movimiento de las cuentas. De las mismas deben leerse conjuntamente con los estados financieros para una correcta interpretación, ¿sí? Ejemplo de ello eh, el equipo uno fue constituida en la República de Venezuela el 3 del año 2014 en la localidad de La Victoria, dedicada a la fabricación y comercialización de pintura y comprometiendo el ejercicio económico 1 de enero de 2026. En la nota 2 nosotros pudiésemos colocar dónde nos estamos basando para poder tener soporte de ella y la 3 describiendo la propiedad, planta y equipo que están presentadas en estos costos históricos de adquisición. Según el profesor Catacora, exactamente para el año 2018, expresa que esto sirve o ayuda para la toma de las organizaciones y deben tener presente los siguientes pasos. Primeramente, la información financiera es vital para toda la organización, ya que sirve de base para tomar decisiones. Los estados financieros reflejan una situación, el rendimiento y los flujos de efectivo que permiten analizar el proceso y crecimiento de la misma. Permiten conocer capacidades de endeudamiento, fortalezas y áreas de oportunidad. Y aquí es donde nosotros como contadores, administradores, auditores, gerentes, nos da la oportunidad con esta herramienta de poder decirle a la empresa cuál es la fortaleza y qué oportunidad tenemos nosotros tanto de mejora como de crecimiento en la misma. Asegura la gestión administrativa vaya encaminada a los objetivos pautados para la empresa, evaluar los planes de costo que estén bien estructurados,
Evalúa la efectividad de sus políticas contables en cuanto a los controles internos, conoce la orientación de los recursos de su origen y aplicación y analiza la capacidad de inversión en bienes y derechos y la de financiamiento. Sobre todo el proceso de inversiones de bienes, que es lo que la empresa puede resguardar de esa forma sus activos, puede resguardar sus procesos de inversiones, los cuales le da oportunidad en un momento determinado de poder responder de forma positiva, de llegar a tener un compromiso que cumplir o sanar. Muchachos, nuestras referencias bibliográficas nos dan la oportunidad a nosotros de avanzar, ampliar y entender qué fue lo que nosotros vimos en estos procesos y dónde nosotros nos podemos apegar para ampliar la misma. ¿Ok? Dicho esto, me gustaría poder anexarnos en lo que viene representando nuestra evaluación número uno. En esta evaluación número uno, muchachos, nosotros vamos a tener la resolución de un caso práctico. Este caso práctico debe ser entregado entre el 25 y el 30 de mayo del año en curso. Les sugiero que hagan las entregas oportunas. Les sugiero que hagan entregas antes del tiempo determinado. De esta forma, ustedes pueden estar más sereno, tranquilo y confiado y dedicarle tiempo a otras cátedras como tal. El ejercicio como tal está denominado éxito de la empresa éxito como tal. Nosotros vamos a evaluarle a usted una portada institucional, un resumen del efectivo, elaboración del mismo, elaboración del movimiento del patrimonio y los cálculos matemáticos que deben estar allí expresados. ¿Cómo lo va a hacer? En una hoja de Excel. En una primera hoja usted va a colocar una primera pestaña, usted va a colocar la portada institucional donde identifique la evaluación como tal usted y lo que considere preciso para ella según las normas de la universidad. En nuestra segunda pestaña usted va a colocar parte de la evaluación eh, realizada y en la otra puede realizar la parte de los cálculos, sí, solo sí, su proceso de distribución o como usted considere que el proceso de distribución de su evaluación sea el mejor y el adecuado. Los pasos para subir la evaluación, aquí los tenemos y los cuales hemos hecho durante todo este tiempo en nuestra cátedra. ¿Qué buscamos nosotros con esto? Que usted pueda solventar, realizar y hacer eh, su ejercicio en base a esa organización y poder entregar perteneciente a la empresa Éxitos, exactamente hasta el 30 de abril del año 2026. La realidad que muestra ese ejercicio va a estar apegada completamente a un caso hipotético con valores y números hipotéticos ya calculados y ejecutados de manera positiva para que usted pueda realizar su evaluación y la entregue en el momento determinado. Dicho esto, no me queda más que desearle el mayor de los éxitos, recordándoles que nuestro próximo encuentro síncrono está pautado exactamente para un par de semanas. Exactamente lo vamos a tener para el próximo jueves 21 de mayo a la misma hora 9 de la noche. De igual forma, ese día nosotros vamos a dar las pautas de lo que va a estar relacionado para nuestra evaluación número 2. Pues por ahora nosotros vamos a hacer la entrega oportuna del ejercicio práctico Éxitos Compañía Anónima 1, el cual deben hacerlo en un formato Excel, tomando siempre punto de partida la información o data que nos da nuestro ejercicio como tal. Señores, es importante recordarles y destacarles que el proceso evaluativo va a estar en base al ejercicio que acá subiremos a continuación. Esa evaluación es completamente transparente y ustedes deben entregar lo que aquí en el transcurso de unos momentos vamos a subir y dejar clara para que ustedes puedan entregar su evaluación oportuna. Dicho esto, no me queda más que desear el mayor de los éxitos. Les envío un abrazo a distancia. Tengan una grata noche. Nos vemos en nuestro próximo encuentro en Síncrono.